Hola, buenas tardes. Hoy en Metrópoli Abierta vamos a hablar del barrio del Poblenou y en concreto de la convivencia entre vecinos y el sector de la restauración. Muy de moda en estos últimos meses. Con nosotros tenemos a Pere Mariné, vocal de l'Associació de Veïns del Poblenou, y también tenemos... Buenas tardes. Y también tenemos a Joan Serras, secretario de la Asociación Hostalería Rambla Poblenou. Buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Y un poquito, la primera pregunta casi es obligatoria para los dos. ¿Qué pasa en el Poblenou? ¿Por qué tanta polémica en la convivencia vecinos con el sector de la restauración? Bueno, la polémica no es en el Poblenou, la polémica es por el hecho de que la ciudad tiene unos espacios que son finitos, las calles, las playas, las plazas, las rondas son espacios finitos. En esos espacios finitos hay muchas actividades y en esas actividades, cuando hay una descompensación del uso que hace una actividad respecto a otras, es cuando aparece el conflicto. Entonces, en la Rambla hay dos actividades básicas, la de restauración con las terrazas y el uso ciudadano, el uso de paseo, del uso de convivencia, de charla, de actividades culturales, ¿no? Entonces, como la Rambla, por otro lado, es un espacio pequeñito, porque comparado con la Rambla de Cataluña, cualquier otra Rambla es un espacio pequeño, pues desde el 2012 al 2016 hubo un incremento muy importante del número de licencias de terrazas y empezaron a haber, desde nuestro punto de vista, demasiadas mesas y sillas y tenderetes y parasoles en la Rambla. Entonces ahí empezó el conflicto, digamos, ese conflicto empezó por decir, oye, es que este espacio, desde el punto de vista vecinal, que es mío, se está ocupando de manera excesiva por parte de otro uso, que es el uso de la restauración. Y entonces a partir de ahí es cuando vino los trabajos y vino la ordenación singular, que es la que pensamos que ha resuelto, al menos de momento, ese conflicto. ¿Estoy de acuerdo con el diagnóstico? En cierta manera hay evidentemente coincidencias en el diagnóstico y lo explicaré mejor explicando un poquito quiénes somos nosotros, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro que decíamos que el Poblenou es diferente, ¿no? Pues el Poblenou es diferente incluso en este sector, ¿no? Es decir, el sector de la hostelería en la Rambla del Poblenou engloba alrededor de unos 60 establecimientos, de los cuales el 50% de sus propietarios pues, son vecinos del mismo barrio, ¿no? Por lo tanto, el interés máximo en que la Rambla siga convirtiéndose en ese espacio de referencia que ha sido siempre del barrio y aparte está siendo uno de los espacios que más proyección está teniendo en toda Barcelona. Es decir, solo hace falta recordar que hace un año y medio una revista de reconocido prestigio internacional la puso como la mejor calle de Barcelona, de lo cual creo que todos nos debemos congratular. Proviene pues, precisamente del mimo y cuidado que todos, no digo todos, son los vecinos, son los restauradores, son la gente que tiene las actividades económicas en la Rambla, pues ponen sobre este espacio. Completamente de acuerdo que es un espacio finito, estamos de acuerdo, y que es un espacio de éxito, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Pero cuando me refiero que es diferente en el sentido de que nosotros somos también vecinos, ¿no? Es decir, que la gran parte somos vecinos, incluso gran parte de los empleados de estos establecimientos, entre un 65 y un 70% son vecinos del barrio, familias del barrio. Por lo tanto, somos los primeros interesados en que, como usuarios permanentes de ese espacio, pues se proteja y se respete. Entonces, en ese objetivo común que tenemos, pues lógicamente nos vamos a encontrar. Es decir, que no es un conflicto en el sentido estricto de la palabra, sino creo que hemos de, entre todos, buscar el mejor camino para llegar a una solución que evidentemente aúne los intereses de todo el mundo, ¿no? Evidentemente nosotros como hostelería tenemos unos negocios que lógicamente pretendemos defender su viabilidad y su permanencia en el espacio.
pero también estamos completamente de acuerdo de que ha de existir una regulación, un control, un criterio que permita preservar la joya, porque es una joya realmente, la Rambla Poblenou. Dos datos doy. La Rambla Poblenou, en el año 2015, en Barcelona el tráfico peatonal de las grandes vías bajó un 4%. Esto estamos hablando de empresas de contaje reconocidas. En la Rambla Poblenou aumentó un 10%. Estamos hablando del 2015. Es decir, estamos hablando, lógicamente, con todas las actuaciones que han realizado las diferentes administraciones de apertura de la cabecera de la Rambla, del final de la Rambla, porque recordamos que hace 30 años llegábamos a un muro, ¿no?, en la Rambla Poblenou, y en Peracuar pues se acababa. Entonces ahí sí que había un monocultivo absoluto a nivel de establecimientos, que eran las entidades financieras. Es decir, tú podías ir a la Rambla Poblenou y podías abrir una cuenta corriente en cualquier entidad financiera que existía en el Estado español. Y aparte habían unos cuantos locales de restauración en esos momentos, y también algunos de los establecimientos históricos que, por desgracia, pues han ido cerrando en el barrio. Y en eso sí que es un diagnóstico en el que estamos completamente de acuerdo con ellos. Ahora ha habido un acuerdo municipal con el famoso tema de las terrazas. Supongo que ustedes lo celebran. No sé cómo... ¿Un acuerdo municipal? ¿Te refieres? Un acuerdo de ciudad. Bueno, no. El acuerdo no ha sido de ciudad. Si te refieres a la nueva propuesta de ordenación de toda la ciudad, que no está aprobada todavía, está pendiente de ir al plenario, tanto la Asociación de Vecinos del Poblenou como la FAP hemos presentado un número elevadísimo, no sabría decirte el número, pero no tengo. Sí, pero el gobierno, que era más reacio, finalmente la señora Colau ha dado... Sí, pero lo ha acordado con el gremio de restauración, no con los vecinos ni con la FAP. Entonces, nos parece que es una ordenación que rompe justamente lo que comentaba aquí el compañero, de que tiene que haber una distribución. O sea, nosotros en ningún caso, ni en la Rambla de Poblenou ni como FAP, pensamos que las terrazas tengan que desaparecer de la vía pública. Es un elemento que forma parte de la naturaleza propia de la idiosincrasia de la Rambla y de Barcelona. Por tanto, tienen que estar. Tienen otros elementos colaterales, como temas de seguridad o temas de amabilidad del espacio, que estamos totalmente de acuerdo. Tienen que estar. ¿Dónde está la discusión? En el número. O sea, la discusión está si es posible encontrar una calle, como hay algunas en París, por ejemplo, donde el 80-85% del espacio son terrazas y tienes un pasadizo pequeñito para que circule la gente. Entonces, en la Rambla del Poblenou nosotros llegamos a un acuerdo, que es lo que recoge la ordenació singular, la actual vigente, que lo estará durante al menos 2 años, que dividía ese espacio de la manera que a nosotros nos pareció razonable. 40% ocupado por terrazas, 60% espacio público, que no libre, porque público quiere decir que hay un árbol que no está libre, pero se entiende que es espacio de uso, digamos, ciudadano. 40 y 60. Bueno, pues por ejemplo, la nueva reglamentación que se quiere aprobar, eso lo cambia y lo sitúa en un 50-60, depende de unos parámetros que ahora no es cuestión de comentar, 50-60, con lo cual para el espacio ciudadano quedaría un poco menos. Tú dices, hombre, un 10% no es mucho. Bueno, depende de cómo lo miremos, un 10% puede ser muchísimo. Pero te pongo un ejemplo solo en el sentido de que ese acuerdo, que sí, que debería de existir entre vecinos o sus representantes, FAP, Asociación de Vecinos del Poblenou, etcétera, y el gremio, es de distribución. Tenemos un espacio, pues veamos hasta qué punto no lo podemos distribuir. Además hay un hecho, y es que el 80% de la ciudad no debe haber ningún conflicto, porque no hay un exceso del espacio ocupado, con lo cual que se ocupe, no hay ningún problema. Pero hay sitios del centro de Barcelona, nuestra Rambla, el Carrer Blasi es un ejemplo de los que salen todos los manuales, ¿no?, donde hay una ocupación excesiva. Y ahí está el problema, en esa ocupación excesiva. Si nosotros, o sea, si el acuerdo fuera, ocupemos un 40% y luego hubiese una serie de medidas que son de pura lógica, o sea, no puede haber una terraza en la salida de un portal de una casa, eso es lógico. Eso estaba en la ordenación anterior. En la próxima que quieren aprobar, eso se elimina. No puede haber una terraza al lado de una parada de bus, porque puede venir alguien corriendo y llevarse las... Hay una serie de condiciones
que entendemos que debería de ser natural que llegásemos a un acuerdo, pero discrepamos o el conflicto viene cuando empezamos a hablar de números, porque en la Rambla del Poblenou lo que sí que ocurrió es que la situación antes y después de la redacción singular representó un 20% aproximadamente, no tengo el número, pero aproximadamente un 20%, unas 70 mesas menos, porque ya había una sobreocupación. Con la nueva ordenación volverán a haber esas 70 y probablemente más. Ahí está la discrepancia. O sea, no está ni que tenga que estar, ni en algunos aspectos de cómo han de ser, porque creo que en eso, por ejemplo, llegamos a un acuerdo que han de ser homogéneas, que las mesas tienen que tener unas ciertas características para que tengan ese, digamos, ese aspecto que luzca, ¿no?, la calle, con lo cual, pero el número sí que es un problema. Ahí sí que hay una discrepancia. Desde su punto de vista, no puede pasar de, bueno, vamos a pedir entre un 30 y un 40 para que no se apruebe, si fuera posible, ese 50-60 que pide el gremio de restauración, que nos parece excesivo. Por puntualizar, es decir, nosotros con el gremio no representamos al gremio, es decir, no estamos asociados al gremio de restauración. Algunos establecimientos que forman parte de la asociación sí que son miembros del gremio, pero no podemos hablar por el gremio porque hemos trabajado conjuntamente, pero evidentemente hay aspectos que creo que es el gremio quien los debe defender o rebatir, ¿no? En nuestro caso en concreto, casos concretos de los que comentaba el amigo Pera. Por ejemplo, en la Rambla Poblenou no hay ninguna parada de autobús. En la Rambla Poblenou hay calzada separada, por lo tanto no es posible que haya ninguna terraza delante de ningún portal de vivienda, ¿no? Pero vamos más allá, es decir, porque muchas de las cosas que ha dicho estamos de acuerdo, es decir, incluso como restauradores, que seguramente el gremio podemos tener opiniones discrepantes, ¿no? Pero si nosotros estamos aplicando nuestra solución a lo que es la Rambla de Poblenou, no estamos aplicando la solución a toda Barcelona. Lo que comentaba el amigo, comenta el 60-40 de la ocupación del espacio público. Él se refería a lo que es el espacio central. La Rambla Poblenou tiene un espacio central que son unos 12 metros, pero que estamos hablando de que en total tiene una sección media de casi 19 metros. De esta sección podemos estar hablando que el 25% está ocupado por un vial dedicado a servicios a tráfico rodado, es decir, un tráfico rodado restringido, pero es un tráfico rodado. Tráfico rodado que evidentemente pues pasan bicicletas, pasan patines, pasan todo tipo de vehículos con ruedas, ¿eh? También pasan vehículos de algunos vecinos y también camiones de reparto, ¿eh? Eso también es cierto, pero es restringido. Pero es un espacio que no se considera como de uso peatonal. Es decir, nadie, no me atrevería a decir, en su sano juicio no es cierto, pero me refiero que tú cuando estás pasando por la Rambla Poblenou no se te ocurre pasear por lo que es la zona de estos viales. Y esto está suponiendo el 25% de la sección. ¿Por qué hablo de la sección? Es muy importante para nosotros el tema de la sección. La Rambla Poblenou lo que tiene es un movimiento. La gran mayoría, más del 95% de los desplazamientos son desplazamientos longitudinales, es decir, no son desplazamientos transversales. Es decir, por lo tanto es muy importante hablar de lo que es la sección. Es decir, y la sección, da igual que tú tengas una ocupación de todo un tramo o tengas una ocupación de un 40% de ese tramo, la afectación que tiene en el tráfico peatonal es el mismo. Es decir, ese estrechamiento que se produce se seguirá produciendo tanto si es un 40 como es un 60 como es un 100%. Por lo tanto, a nivel de número de mesas, nosotros no vemos en ese aspecto ningún problema, y lo decimos así. Pero vamos más allá, es decir, ¿por qué decimos que no hay ningún problema? Porque vamos a intentar objetivizar los problemas, ¿no? Vamos a ver realmente qué problemas. Después de pedir durante un tiempo estos datos, el Ayuntamiento nos facilitó los datos de las quejas que se habían producido entre el año 2011 y 2016. Es decir, estamos hablando de que en una vía de 6 millones de desplazamientos aproximadamente, se produjeron 122 quejas el año que más. 122 quejas.
no consideramos que eso sea un conflicto, ¿eh? Es decir, no consideramos que eso es un conflicto. Pero, a ver, la gente que sea mejorable cuando considera que el espacio está sobreocupado y que no puede pasar, no llama al ayuntamiento y oiga, que quiero entrar una queja porque el espacio está sobreocupado. Eso no ocurre. La gente va teniendo una sensación, y eso se demostró en el proceso participativo. Hicimos un proceso de 1 año y medio donde se valoró qué Rambla queríamos, más allá de las terrazas, porque también se valoró el tema más urbanístico, y todo el mundo estaba de acuerdo, incluso representantes de restauradores, es que no podemos seguir por este camino de ocupación, más allá de que hubiesen 100 o 200 quejas. Incluso diría, hay otro tema, que es el tema de horarios, ¿no?, que es también muy importante, y suelen ser las quejas no tanto porque esté más o menos ocupado o incluso porque esté mal puesta las mesas, que hay muchísimos casos que están o hay incumplimientos, sino por el tema del ruido y los horarios. En eso sí que hay quejas. Entonces, la mayoría de quejas, de esas que comenta, son quejas de ese estilo, que ahí sí que la gente acaba llamando a la Guardia Urbana. Porque claro, si a la 1 de la mañana sigue habiendo ruido, pues eso es un problema. Entonces, las quejas tienen que ver con eso, no tanto con la ocupación. Pero hay un consenso, a menos entre el sector vecinal grande, en que no puede haber más ocupación de la que ahora más o menos se ha llegado a ese acuerdo. ¿Peligran algunos establecimientos el futuro? Porque hablando con algunos establecimientos, ven un futuro muy incierto. Te comento, a las 2 semanas después de la aprobación de la ordenación singular, de esta última ordenación singular, se produjeron 3 traspasos de establecimientos de personas que históricamente estaban en la Rambla Poblenou. Es decir, no sé, es una expresión en catalán que me gusta mucho, que es nos vienen cor. ¿Y qué hay ahora en esos? En estos sí. Han venido operadores de fuera. O sea, veían que había un buen negocio ahí y esos operadores de fuera pagaron un traspaso muy importante para que esos locales los tuvieran a su disposición, que es lo que ha ocurrido. No. Ha habido un traspaso importante de negocios locales a cadenas. ¿Por qué? Por el turismo, porque ven que ahí tienen negocio. Hay muchas cadenas que están instaladas desde hace años y que no cierran. Sí que es cierto que alguien local, pero también ha habido gente que ha cerrado su negocio, como el forn de la benzinera, que no sé el nombre comercial, pero enfrente del Tío Che, que cerró porque se jubilaron. Les dieron, la cadena que lo compró, les dio un traspaso importante, digámoslo así, importante, y por eso hizo el traspaso, no porque no se vieran en cor de continuar. Sí que es cierto que algún restaurador, ya por edad, por situación económica, etcétera, puede haber, pero no es cierto que pongan en cuestión aquellos negocios que estaban bien definidos, y el hecho es que ya llevamos 2 años de ordenación singular y, no sé, Cantoni no ha cerrado, que es uno de los históricos, el Tío Che no ha cerrado, que es uno de los históricos. Y digo Cantoni porque nosotros hubiésemos preferido que no tuviese un recorte tan grande como tuvo en sus mesas, porque realmente tuvo un recorte importante, casi la mitad, ¿no? Bueno, casi no, la mitad de las mesas. Pero continúa operando. ¿Por qué? Porque es un negocio que está diseñado para que pueda trabajar independientemente de más mesas, 5, 6, 7, 8 fuera. Entonces, no es un tema de rentabilidad del negocio, si este está diseñado, claro, si tú únicamente alquilas un local como hay algunos en la Rambla que han tenido que traspasar hace una semana, de alquiler de bicicletas, pero es un local de unos 15 metros cuadrados. Claro, si ahí quieres meter algo de restauración, que no tienes mesas dentro y que solo confías en las mesas que puedes tener en el espacio público, ahí es un problema de diseño de negocio. El plan de negocio de ese negocio es que no se debería aprobar, y si alguien lo prueba, oye, pues mala suerte, porque es que ¿cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo vas a hacer algo así? Entonces, excepto casos como el Tío Che, que tiene muy pocas mesas dentro, pero que no es un negocio en que la gente tiene que sentarse y estar 1 hora sentado, pero quien tiene un equilibrio de 15 mesas dentro, 6 mesas fuera, eso es suficiente y los negocios están funcionando. Yo no he visto cerrar ninguno en estos 2 años que no fueran condiciones como las que he comentado, ¿no? Jubilaciones, negocios así. No he visto cerrar ninguno más. Y perdona, y no han puesto más, no ha habido más cambios, no porque no sea atractivo, sino porque hay un plan de usos que afecta toda la Rambla y que impide
que, que algún banco, que muchos cerraron cuando no había el plan de usos y se convirtieron en restauración, y ahora no pueden cerrar porque el plan de usos lo impide. Si el plan de usos no impidiera que hubiese más restauración, como dicen aquellos, pongo mi mano en el fuego, que todos estos locales irían poco a poco virando restauración, como está ocurriendo, por otro lado, en las calles de alrededor de la Rambla. La calle Yacuna se está llegando restauración, van abriendo restaurantes cada pocos meses, hay muchos más. ¿Pero por qué? Bilbao, ¿Pero por qué? Porque ahí el plan de usos no afecta y como hay un buen negocio, como sí que es rentable, como sí que es viable... decir, que las reglas pues, del juego de Yacuna y de María Aguiló son diferentes que las de la Rambla Poplano, ¿no? Bueno, el plan de usos, claro, porque ahí sí pueden poner restauración. Pero la restauración, es decir, estamos impulsando una normativa súper restrictiva en la Rambla Poplano. Bueno, súper restrictiva no. No, desde nuestro punto de vista, vale. súper restrictiva. Y en cambio pues se permite que los viales adyacentes puedan funcionar con otros criterios. Pero bueno, dos puntualizaciones. Cuando hablabas del forn de la gasolinera, de la benzinera, han pedido 4 mesas, se las han concedido. En esas mesas no hay atención al público. Es decir, son mesas que no generan ningún puesto de trabajo. Pero se les ha concedido no como tío Che, dentro de la normativa. Tampoco hay servicio. Perdona. Y tiene 6 más 10, 16. En las mesas no tiene servicio. Eso se lo tenemos que decir a la tele. Bueno, no tiene servicio, pero sí que tiene 2 personas ahí atendiendo las mesas, limpiándolas y arreglándolas. Es decir, genera. Sí. Cuando hablas de los posibles cierres de otros tipos de locales, sabemos que estas medidas no son de impacto de hoy para mañana, son impactos que son latentes y que ya lo veréis dentro de 2 o 3 años lo que va a suceder, es decir, ya está sucediendo, es decir, tú en estos momentos puedes atender a la lista de traspasos que existe en la Rambla Poplano y lo puedes comprobar perfectamente cuál es la situación en estos momentos. Del 2012 al 2014 se abrieron más de 20 nuevos restaurantes. ¿Sabes cuántos se traspasaron? Se abrían y a los 6 meses se traspasaban. Pero es decir, antes de la regulación. El 50%. O sea, que debía ser por otro motivo. El 50%. Y cuando hablabas de quejas, es decir, lo de las quejas y todo esto, ¿sabes? Del 2011 al 2016, el año que hubo más quejas fue el 2011. Cuando resulta que no había ningún aumento de restauración del 50%. Es decir que la restauración es el culpable de los males de la Rambla, como hemos podido leer en diferentes y percibir por vuestra parte en diferentes asambleas, no es cierto. Es decir, eso no es cierto. Lo que sí que hemos de hacer es integrar ese negocio que ha sido un elemento de dinamización social, que era el punto de referencia de encuentro de todo el mundo. Es decir, la gente se encontraba en el casino, se encontraba en el centro mural, evidentemente, pero se encontraba también en el Tío Che, y se encontraba en la tertulia, y se encontraba en Cantone y en la Bienal. Sí, en las rotondas y paseando, y ahora no pueden pasear. Exactamente, es decir, que cuando ahora hay gente que tiene que ir, sobre todo van con sillas de ruedas, con cochecitos, ya no van por la Rambla, porque cuando se dan determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando hay ferias y tal, que también ayudan, pues no hay espacio, con lo cual van por las calles laterales. Pero de todos modos, preciso para que quede, nosotros nunca hemos dicho que la restauración fuera la causante de los problemas de la Rambla. Siempre hemos dicho que el exceso de ocupación sí que genera unos conflictos. Pero eso ocurre en cualquier sitio. En esta habitación estamos 4. Si aquí hubiesen 400 personas en vez de 4, habría un conflicto y un problema. Es evidente. Pues nosotros siempre decimos que lo que hay que buscar, y es lo que intentamos en su momento, es llegar a un acuerdo para que esa distribución fuera razonable. Y seguimos pensando, que esa distribución de 40-60 es razonable. Con esa distribución nosotros no nos quejamos, incluso hicimos un comunicado diciendo, con esta ordenación solo hay un problema que hay que hablar, que es los horarios. Porque la gente que se levanta a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche todavía están cantando en medio de la Rambla, como ocurre ahora, hoy mismo, hoy jueves, a las 12 de la noche habrá gente cantando en medio de la Rambla. ¿Eso es culpa de hostelería? Bueno, eso es culpa de que haya terrazas. ¿Perdona?
a las 12 de la noche. Si se cerrara a las 11, como nosotros pedimos, a las 12 ya no habría... Pero estás haciendo una asociación que no es correcta. Es decir, que la gente esté cantando que suban de hacer el botellón en la playa, tú lo achacas. No, bueno, el botellón yo no he dicho nada de botellón. He dicho pues ya te lo digo yo. gente que canta para los turistas. Que es lo que gente hay. que canta para los turistas. Sí. Es decir, entonces eso ocurre... Es responsable de la gente que no canta los para restauradores, turistas. pero que haya las terrazas, si no hubiese las terrazas a esa hora, digo... ¿Y no debería haber un control? Pero habrá vecinos que tomarán... ¿Es culpa nuestra? A los Yo vecinos, digo que sea culpa... ¿A los vecinos no les gusta tomar una cerveza o un bocadillo Claro. a las 11:30 de la noche? No. En un jueves, no. Bueno... No, a la mayoría, por supuesto, de colores, o sea, de gustos colores, ¿no? Hay de todo. Pero alguien que se levanta a las 6 de la mañana o a las 7, a las 12 de la noche no está en la Rambla tomando una cerveza. Entonces, es que además, siempre hablamos de las referencias europeas. En París, en Londres, en Berlín, en no sé qué, en Ámsterdam, a las 6 de la tarde ya cierran, a las 6, no a las 11. ¿Vale? En París un poquito más tarde. Aquí es el único sitio donde se permiten horarios de hasta las 11 de la noche, hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada. En Grecia y... Bueno, pues es un nosotros tema queremos que parecernos más a la Europa francesa, a la Europa holandesa o a la Europa alemana que no a la Europa griega. Si los restauradores quieren parecerse más a la Europa griega... No, lo que nosotros no queremos pedir perdón es por tener una climatología benigna y que nos permite disfrutar de las ciudades. Es decir, no, lo que vamos a hacer es pedir perdón por eso. No, está claro que nosotros vamos a... ¿Ustedes prefieren la normativa centroeuropea que la normativa mediterránea, por ejemplo? Claro, sí, está claro. Pero no es por poner referencia, simplemente es una cuestión de sentido común. O sea, Barcelona es una de las capitales del Mediterráneo. Sí, precisamente por eso. Pero hay gente trabajando. Quiere decir que a veces cuando se hacen según qué comparaciones de esos usos, se hace, por ejemplo, en Venecia. No, que en Venecia... Claro, pues que en Venecia no vive nadie. No vive nadie. Está claro. Bueno, en el centro histórico, perdón. Sí. No vive nadie, pero en la Rambla vive mucha gente. Y como es una Rambla pequeñita, porque eso ya lo hemos comentado antes, no hay una distancia como la Rambla como el Paseo de Gracia, por ejemplo, que entre el piso, que tampoco vive mucha gente, el Paseo de Gracia, digamos, mucha oficina. La Rambla no. La Rambla, los principales, primeros y segundos, todo o casi todo son viviendas. Entre el sitio donde se hace el ruido y el dormitorio de la persona hay pocos metros, poquísimos metros. Entonces, ese ruido ahí es muy importante. Entonces, como vive personas que trabajan, que se ha de levantar pronto, que niños que tienen que ir al cole, etcétera, pues es razonable que sean unos horarios más ajustados. No pedimos a las 9 de la noche, pedimos a las 11, en un día laborable. Un día laborable a las 11 de la noche ya es un horario... Dos cosas, es decir, lo que hace mucha de la gente que se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar, lo primero que hace es bajar a tomarse un café en uno de los establecimientos que está abierto a esa hora de la Rambla. Claro, es fantástico, que cierren a las 10 y se abran a las 7 de la mañana. Pero si tan molestos están, no bajan a tomar el café debajo de su casa. Dos, tú lo has dicho antes, las quejas... ¿Por qué no van de bajar? Las quejas... ¿Qué tiene que ver la terraza con el...? Cuando tú hablabas del tema de las quejas, que lo asociabas al ruido, sí. 122 quejas, el año que más, 2011. Es decir, no podemos hablar de quejas porque no existen. ¿Pero qué puede hacer, por ejemplo, el sector de la restauración para evitar los ruidos? Nosotros, en nuestras terrazas, no permitimos, es decir, cuando alguno de nuestros clientes se pasa de la línea, somos los primeros en llamar la atención. Y ellos lo saben y lo han podido comprobar. Y lo han podido comprobar perfectamente porque somos los primeros interesados en que esa imagen no se traslade. Y porque, evidentemente, detrás de eso hay una falta de respeto a nuestros empleados, a nuestro propio establecimiento. Por lo tanto, en defensa del ámbito y del ámbito público, ¿no? Entonces, nosotros somos los primeros. Es decir, nosotros cuando detectamos cualquier problema que hay en la Rambla, nosotros somos los que llamamos también a la Guardia Urbana. Es decir, cuando existen robos que existen en la Rambla Poblenou, los detectamos y llamamos a Guardia Urbana. Es decir, nosotros somos operadores permanentes. Es decir, nosotros somos garantes, intentamos ser garantes, no los únicos. En eso estamos de acuerdo. No somos los únicos, no tenemos la verdad absoluta, eso lo sabemos. Y vamos más allá, es decir, cuando nosotros hacemos esta propuesta, nosotros ya planteábamos una reducción del número de terrazas.
Es decir, los grandes operadores estaban dispuestos a hacer el 20% de sus terrazas para poder cerrar un acuerdo, y eso se planteó, no se nos hizo ni caso, ¿eh? El 90% de las fuerzas políticas diciendo que teníamos que llegar a un acuerdo entre todos, ¿eh? Que incluso el propio gobierno estaba de acuerdo. Pues no fuimos capaces, no se aceptó ninguna de las propuestas que nosotros hacíamos. Evidentemente a Fenrambla pues ya le iba bien, es decir, porque atendía a sus criterios. Y me parece correcto, pero hombre, vamos a intentar trabajarlo todos juntos. Nuestra gran propuesta para recuperar espacio público y para evitar todos estos conflictos de lo que se está hablando es plantear una plataforma única, es decir, eliminar estos viales segregados, integrarlos dentro de esa plataforma única, trasladar esas terrazas. Pero coincidirás conmigo que eso tiene un coste económico enorme. Ese coste... Hacer obras en toda la Rambla, que son 8 o 9 tramos, que no tienen, ninguno tiene plataforma única. Es menos que lo que ha costado Peraguar. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo, evidentemente, si me tuviese que dedicar de la hostelería, vivir de la hostelería... Pero en cualquier caso, eso no arregla nada, que sea plataforma. Llevamos media hora ya de debate, el debate ha dado mucho de sí. Me gustaría darles un último turno de palabra a cada uno. Una pregunta muy sencilla, si puede ser en un minuto cada uno, mejor. Un minuto. Puede ser, si nos pasamos un poquito no pasa nada. ¿Cuál es el modelo de Rambla del Poblenou que ustedes quieren? Ya para terminar, y puntos de encuentro y puntos de discrepancia. Es sencillo, es tan sencillo que ni un minuto, que es el modelo actual, con algunos cambios en los árboles y tal, que ya se aprobó eso, pero que entendemos que por el coste no se puede hacer en poco tiempo, sino que requiere unos años, pero el modelo actual, con las limitaciones de las terrazas que hay, que son las famosas 42 mesas cada 100 metros, con las condiciones que también hay de las terrazas, eso para nosotros sería suficiente, y añadir aquí el tema de horarios. Con eso, tal como está ahora, tal como está, sin cambiarlo, y con una reducción de los horarios, los días sobre todo laborables, los fines de semana podríamos hablar. ¿Haría excepción en verano o tampoco? Todo el año es el mismo horario. ¿Y usted no cree sí, que en verano se podría alargar un poco el horario? Es que entre semana, en verano, si me hablas de agosto podríamos hablar, el resto de tiempo es que la gente trabaja. No tiene 3 meses de vacaciones, los niños quizá no van al cole, pero el resto sí que trabajan. Entonces, con la situación actual ya para nosotros sería suficiente. Y para terminar, su punto de vista. Nosotros haciendo un análisis objetivo de la situación, viendo exactamente que no existe una problemática en ese aspecto, pero que sí que entendemos que hace falta una regulación y un orden, sobre todo para asegurar el futuro de la Rambla, y sobre todo valorando cómo nos está afectando a todos los establecimientos de la Rambla Poblenou esta nueva normativa, que está siendo un año muy duro. Estamos hablando de casi un 40% de bajas en las cifras de negocio, lo cual está afectando ya a los puestos de trabajo. Dicho esto, lo que nuestra propuesta pasa por recuperar para el ciudadano un 25% de todo ese espacio público que en estos momentos está dedicado a unos viales segregados. Hacer una plataforma única, trasladar las terrazas a estos viales, alejados evidentemente de las entradas a las viviendas, lógicamente. Conseguimos con eso liberar el espacio central en el cual se producen todas las circulaciones, toda la actividad social que está soportando la Rambla Poblenou. Con eso, ¿qué aseguraríamos? Aseguraríamos un número de terrazas que permitan la viabilidad de los negocios que en estos momentos no se está produciendo, y es así, y a lo mejor no lo percibiréis este año, pero si no tomamos medidas en los próximos años será un cambio bastante importante. Por tanto, pregunto, como resumen, muchas más terrazas. No, estamos hablando de ordenación del espacio. Sí, pero la consecuencia que sería que los locales pudieran tener, en vez de 8, que es el máximo, ahora son 8 mesas, el máximo, no pueden tener más, y luego depende de determinadas distribuciones, las 42 que he comentado, o sea, serían más de esas 8 y más de las 42. Sería mantener las que teníamos. Mantener las que teníamos. Entonces, ¿por qué el espacio
¿Por qué es esa plataforma única? Porque liberas el espacio central, ese 25% tú lo integras dentro de espacio ciudadano y esa sensación, que son sensaciones, que no son objetividades. Hay que comentar que los viales son necesarios porque hay parkings, tienen que circular los coches. En nuestro estudio está planteado... Tienen que llegar las furgonetas. No, lo que tienen que llegar no son las furgonetas, lo que tienen que llegar son los bomberos y las ambulancias. Y También. Y con los viales centrales está asegurado. También. Está asegurado y soluciones que están testeadas en muchos otros. Ahora sí, tenemos que terminar. Muchas gracias, Pera. A vosotros. Muchas gracias, Joan. Gracias. Espero que les haya servido de gran utilidad este debate, tanto a ustedes como a todos nuestros lectores de Metrópoli Abierta. Muchas gracias. Y una cosa también me ha quedado claro, que es el Poblenou és diferent. Gracias.